Buenas noches, dice. ¿Cómo está Buenas Steffi? noches, Buenas noches, ¿cómo está Yamilet? Igual, buenas buenas noches, noches, Licen. bienvenidos. Dicen buenas noches. Buenas Bienvenidos, ¿cómo noches, está? Licen. Ramón, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Lice. ¿Cómo está Alex? Bienvenido, un gusto saludarle. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Josecito, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, licenciado. Edida, si ha de venir a visitarnos. Buenas noches, Lice. ¿Cómo está? Buenas noches, compañera, bienvenido, un gusto saludarle. Mm, Iniciamos en unos segundos, por favor. Señores y señores, bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto tenerles una vez más interconectados en el aula virtual. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Estamos en la clase de ciencias sociales y iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a esta semana. Como es de costumbre, iniciamos con la presentación del documento de la tarea. Estamos en el formato para los recursos de aprendizaje de tarea. A continuación, estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, estamos en la unidad 1, vamos a ver transportes con el tema número 3, los accidentes de tránsito, transporte aéreo, comunicación marítima son los temas que vamos a ver. Recordándole que ya estamos cerca del final de la primera unidad, por favor, seguirán estudiando, seguirán preparándose. La próxima semana ya sería la última correspondiente a la primera unidad y obviamente tendrán ya el respectivo test, el respectivo examen que evaluará todos los conocimientos que ustedes han adquirido durante esta unidad. Eso quiere decir que el test, el examen, test, como ustedes lo quieran llamar, está compuesto por 10 preguntas. Esas 10 preguntas son aleatorias y obviamente están interconectados, obviamente, con todos los temas que se han venido tratando en todo el material didáctico que ustedes tienen, en el material de apoyo que ustedes tienen y han tenido durante estas 4 clases, son las que van a estar presentes en los test que ustedes tienen al final de esta unidad. Así es que sigan preparándose, sigan estudiando, sigan cumpliendo con todos los deberes. Igual, les aviso que una vez que ustedes ingresen a dar los exámenes, el test correspondiente a la unidad 1, yo procederé ya a calificar las actividades y las tareas que ustedes han enviado, las 4 tareas que ustedes tienen en función de esta primera unidad. Y ustedes podrán reflejar, podrán observar cada una de las notas que ustedes han adquirido en cada una de las tareas. ¿Cómo lo van a ver revisar? Ustedes vuelven a ingresar a la misma tarea y ahí a ustedes se les va a desplegar ya el botón que les dice calificado y cuántos se han sacado y si tienen alguna novedad, alguna inquietud, les dejo por ese mismo medio en función de cada una de las tareas que ustedes tienen. Así es que por favor, pilas con estas actividades que llegamos ya al final de esta primera unidad. Entonces, ustedes a continuación tienen el tipo de tarea, el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 1, tema número 3. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Aquí tienen una actividad bastante didáctica, algo facilito, que es lo que tienen que hacer. Dice, desarrolla las siguientes actividades o la actividad. Busquen la sopa de letras los medios de transporte que aparecen en las imágenes. Ustedes tienen ahí las imágenes de un bus, una bicicleta, un automóvil, un scooter en la actualidad, un camión, una moto, un barco y un avión. Esos son los medios de transporte que ustedes tienen que encontrar en esta sopa de letras. A continuación tienen un taller. Dice, sabemos que el 53% de los vehículos circulan en las ciudades de Quito y Guayaquil. Anota las desventajas del crecimiento del parque automotriz y plantea posibles soluciones para reducir el tráfico en las grandes ciudades. Ustedes tienen que proyectarse. Aquí tenemos un dato estadístico que representa el 53% de la totalidad. Están presentes el nivel de tráfico en las grandes ciudades o el nivel de vehículos en las grandes ciudades. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En este caso, ustedes van a hablar de las desventajas.
que una desventaja, por ejemplo, el tráfico, el embotellamiento que desarrollan estos vehículos. ¿Cómo podrían ustedes solucionar? Tienen que idearse, qué sé yo, como han hecho en Quito, como el programa que implementaron en Quito, que es el pico y placa. Prácticamente no todo el tiempo ustedes pueden circular con los automóviles, tienen que depender del último dígito de la placa para poder circular, si no, son sancionados. Entonces también eso es un medio, es una solución, una posible solución para tratar de mitigar cualquier tipo de dificultades en relación a los altos índices de circulación en las grandes ciudades. Es lo que ustedes tienen que hacer. Recuerden que el trabajo es totalmente escrito, es a mano, tiene que ser claro y ordenado. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja, lo que tienen ustedes aquí, tienen que desarrollar primerito, antes en la hoja que ustedes van a desarrollar la tarea, desarrollan el rotulado y posteriormente empiezan a desarrollar el contenido de la tarea. Deben leer también las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y a continuación tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 1 con el tema los accidentes de tránsito, transporte aéreo, comunicación marítima correspondientes a la semana número 3 del 18 de septiembre del 2023. A continuación tienen los criterios de configuración de actividades. Esta tarea permite entregas desde el 18 de septiembre, la fecha límite de entrega es el 30 de septiembre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de octubre del 2023. Así que tienen que estar pendientes ya, cumpliendo con todas las obligaciones, no hay prórrogas en los deberes y yo paso calificando. El momento, vuelvo y repito, el momento que ustedes ya empiecen a rendir las pruebas, será la pauta, será el indicativo en el cual ustedes saben que ya en ese momento yo empiezo a calificar todas las tareas que ustedes han enviado, las 4 tareas que tienen en relación a mis materias, para que se les procederá a calificar y ustedes podrán observar todas sus calificaciones. Eso en cuestión de las explicaciones, en cuestión de las instrucciones que se vienen y a continuación en esta última semana que se viene, la siguiente, correspondientes a la unidad número 1. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a a la clase de ciencias sociales. Vamos a iniciar con el transporte desde la evolución de la historia, especialmente su mayor aplicación y desarrollo que tuvo en el proceso de industrialización, en la gran explosión de la industrialización en Europa hasta la actualidad, se considera como uno de los inventos más preponderantes en relación a las actividades, en relación de una serie de actividades, las cuales obviamente ha mejorado la calidad de vida de los hombres. Nos ha permitido transportar carga, nos ha permitido transportar personas, se han diversificado los diferentes sistemas de transporte, lo que ha cortado distancias, nos ha permitido comunicarnos más fácilmente entre ciudades, entre el campo o con la finalidad de transportar los productos que se desarrollan, que se cultivan en cada uno de los sectores agrícolas y una serie de cosas más. En la actualidad existe una diversificación mucho más amplia, el automóvil, los diferentes medios de comunicación, tanto terrestres, aéreos y marítimos, han sufrido una serie de evoluciones acompañados con la informática y la electrónica, lo que ha permitido obviamente mejorar todas sus actividades, mejorar todas sus condiciones. En la actualidad, por ejemplo, en Europa, tanto automóviles como autobuses ya se encuentran sistematizados. Eso quiere decir que ya no es necesario que el hombre esté tras de un volante, que esté el famoso chofer tras del volante, sino ya tienen otros mandos, ya tienen otras instrucciones, las cuales van siguiendo a través de una secuencia de mandos que se les da a través de la informática y obviamente a través de la electrónica, ya se van sistematizando. Muchos hemos visto en películas y no le hemos considerado todo este proceso como ciencia ficción, como cosas que nunca van a suceder, pero la evolución de la tecnología, obviamente acompañado de todos los medios de transporte, lo va permitiendo de esa manera. Vamos viendo una serie de avances tecnológicos, lo cual es favorable también para el desarrollo del hombre.
En ese sentido, nosotros vamos a ver los accidentes de tránsito primeramente. Es una de las problemáticas bastante importantes, bastante considerables. En Latinoamérica, el índice es bastante alto en relación a la tasa de accidentabilidad de tránsito, de accidentes de tránsito que se dan a nivel de Latinoamérica. Es bastante considerable. Hay muchas muertes, hay muchas pérdidas humanas en relación a estas actividades. Hay diferentes aspectos que van desde lo social o cultural, que son partes de la incidencia del incremento de este tipo de accidentes de tránsito. Primero, la inobservancia. Muchos de nosotros, para los que conducimos o los que hemos tenido la oportunidad de conducir un vehículo, la inobservancia, nosotros no medimos el nivel de nuestros actos y nos dice una señalética que solo debemos ir a 50 kilómetros por hora, y obviamente nosotros rebasamos ese límite de velocidad. Y obviamente este tipo de rotulaciones, este tipo de señaléticas están justamente cerca, por ejemplo, a planteles escolares. Cuando nosotros rebasamos el límite de velocidad, es más difícil el control del vehículo y podemos causar accidentes que incluso llegar a generar pérdidas humanas, pérdidas lamentables, no solamente materiales. Es por eso que una de las primeras características es la inobservancia. Otra es la impericia. Muchas de las veces nosotros cogemos un vehículo sin saber nosotros manejar, sin saber nosotros manipular adecuadamente. Y es por eso que, por ejemplo, suceden la mayoría de los accidentes de tránsito. Por ejemplo, cuando nosotros, hablando de vehículos pesados, nosotros viajamos, los utilizamos, los manejamos en carretera y nosotros vamos utilizando con frecuencia, con demasiada frecuencia el freno. Es uno de los índices en los cuales la mayoría de los vehículos pesados se quedan sin frenos o se producen incendios porque el tambor de los frenos, del sistema de frenos, se procede a incendiar por la fricción exagerada. Entonces son cosas, esto es parte de la impericia. También que es uno de los aspectos bastante colaterales en relación a los accidentes de tránsito. Otra de las actividades fundamentales y que se ve cotidianamente en nuestras ciudades, en las diferentes ciudades donde nosotros vivimos, es la utilización de diferentes dispositivos, tales como el teléfono. Mientras conducimos, mientras nosotros estamos manejando, estamos conduciendo, nosotros también estamos hablando, estamos enviando mensajes, estamos utilizando el dispositivo electrónico, en este caso el teléfono. El teléfono es uno de las causas por las cuales se dan un alto índice de accidentes de tránsito. Existe una alta incidencia en la producción de accidentes de tránsito. El conductor, un segundo que se descuide de la parte frontal del vehículo, inmediatamente puede estar causando un grave accidente de tránsito por estar prestándole atención a un dispositivo electrónico. Puede ser una tablet, puede ser un teléfono, o puede ser la distracción con niños menores de edad que se encuentran en los asientos, y muchas veces los conductores también los llevamos en el volante. Al tratar de hacer una maniobra, al tratar de hacer un giro para poder evitar algún accidente de tránsito, pues esto es un impedimento y obviamente genera todo este tipo de problemáticas. En este sentido, aunque nos enteramos de ello todos los días, debemos preocuparnos por los accidentes de tránsito, cuyo número se eleva cada año. La provincia del Guayas registró el mayor número de accidentes con el 28%, seguido por Pichincha con el 26%. Obviamente, estas ciudades le tomamos que tienen el más alto índice de accidentabilidad de tránsito, obviamente porque existe también una gran cantidad de personas que viven en estas ciudades. Pero si nosotros tomáramos la densidad poblacional de las diferentes ciudades, veríamos que en otras ciudades también sí es de preocupación todo este proceso de accidentes de tránsito. Las causas que provocan el mayor número de accidentes fueron, en primer lugar, la impericia e imprudencia del conductor, la cual registra un 34%.
En segundo lugar, el exceso de velocidad, el 16%, seguido por el mal rebasamiento que llega al 9.7%. Los accidentes de tránsito, en su mayoría choques, causan más de 10.000 víctimas. Entre heridos y muertos, las provincias que registran el mayor número de víctimas son Pichincha con el 23.6% y Guayas con el 20.6%. Eso en cuanto a las tasas de accidentabilidad y los resultados negativos que se dan en consecuencia por este tipo de accidentes. En relación al transporte terrestre, durante la primera mitad del siglo XX, el ferrocarril Guayaquil-Quito fue un eje de transporte y de la articulación nacional. Durante la segunda mitad del siglo XX hasta el presente, la construcción de carreteras fue intensa. En el Ecuador hay más de 1 millón de vehículos, más de la mitad de ellos en Pichincha y Guayas. Buena parte son privados de uso particular y su número de incremento obviamente va incrementándose, va aumentando con bastante intensidad. Han aumentado también los autos de alquiler como taxis y camionetas. Aquí, por ejemplo, donde se encuentra ubicado el colegio, en la ciudad de Riobamba, se le considera como, por ejemplo, la ciudad amarilla. Ha tomado esa denominación porque aquí en la ciudad de Riobamba es donde más cooperativas de transportes de taxis existen. Ustedes algún momento que tengan la oportunidad de visitar, las personas que están fuera de nuestra ciudad, podrán darse cuenta que la mayoría de los vehículos que circulan en las diferentes arterias de la ciudad de Riobamba son taxis y por eso se le denominó desde el año 99 aproximadamente como la ciudad amarilla, justamente por la alta incidencia de taxis que existen en la ciudad de Riobamba. En el transporte público el crecimiento ha sido mucho menor. El excesivo número de vehículos privados genera congestiones y propicia el uso excesivo de combustible. El transporte público, en cambio, consume menos en proporción. José Manuel, le saco de la clase. Yo no necesito que me esté rayando la pantalla. Que sea la primera y la última vez que yo le permito. ¿Sí, compañero? Eso es una falta de respeto. Continuamos. En el transporte público, les había dicho, el crecimiento ha sido mucho menor. El excesivo número de vehículos privados genera congestión y propicia el uso excesivo de combustible. El transporte público, en cambio, consume menos en proporción al número de pasajeros que transporta. El crecimiento del parque automotor, sobre todo en las grandes ciudades, ha convertido al transporte en fuente de contaminación del aire, el ruido y la congestión a nivel de las grandes ciudades, sobre todo, a nivel de las ciudades donde más incidencia de transporte existe. Entonces, esa es una parte fundamental. Vamos a continuar. Solo me dejan eliminar esta parte de aquí y procedemos a continuar. En relación al transporte aéreo, es una de las características fundamentales, también otra de las etapas en cuanto al transporte. El tráfico aéreo internacional se ha incrementado durante los últimos años, en especial en los aeropuertos de Quito y Guayaquil. La mayoría de los pasajeros que ingresan por Quito vienen de Bogotá, Miami y Lima. A Guayaquil la mayoría vienen de Miami, Madrid y Panamá. Quito tiene fuerte relación con Bogotá y Guayaquil y con Nueva York. Esas son las ciudades en las cuales se conectan directamente. El transporte aéreo internacional de carga se desarrolló para la exportación de pescado, mariscos y flores en un primer inicio. También hay un gran incremento del transporte aéreo dentro del país que une a las provincias, ciudades y a las pequeñas capitales de las provincias, especialmente en el sector amazónico. Es bastante considerable también la utilidad que tenemos dentro de nuestro país en relación al transporte aéreo. En cuanto a la comunicación marítima, el transporte marítimo de carga es otro medio estratégico para las exportaciones ecuatorianas al mercado mundial, como el banano, café, cacao y otros productos, las importaciones de bienes de consumo, maquinaria y materia prima para las manufacturas provienen del exterior.
y arriban al país mediante los servicios de transporte marítimo, llegan a los puertos, a las aduanas y de ahí obviamente proceden con todo el proceso de registro y desaduanización de todos los productos. Por eso que la mayoría de las ciudades que se encuentran en el litoral, justamente las que tienen conexión con hacia el océano, tienen salida hacia el océano, son las que más se benefician de todo este proceso de la comunicación marítima, del transporte marítimo, debido a que justamente a través de este medio se genera turismo, se genera sobre todo el comercio, tanto la importación como las exportaciones salen a través de este medio. Es importante, es uno de los sectores más importantes dentro de la transportación en nuestro país. A continuación, nosotros tenemos un mapa temático en cuanto a la red básica de carreteras y flujo aéreo de pasajeros que nosotros tenemos aquí. Tenemos en relación de Guayaquil y en relación de Quito, cómo están todas las arterias y comunicaciones de carretera a nivel de todo nuestro país, cómo esto nos permite comunicarnos, nos permite estar siempre integrados entre los diferentes, las principales ciudades sobre todo. Hoy en día, lamentablemente, ha existido un deterioro en función de la red vial. Si no existen redes viales internas, nosotros tenemos una red principal, una red vial, que es la Panamericana, que atraviesa no solamente el Ecuador, sino va desde las Tierras del Fuego, se va hasta Canadá, hasta Alaska, prácticamente avanza lo que es la Panamericana, y atraviesa todo lo que es América o el continente americano y es un flujo directo y es de suma importancia porque a través de este medio de comunicación, de esta arteria vial, se desarrolla turismo, se desarrolla comercio, se desarrolla comunicación con los diferentes sectores a nivel de nuestro continente, a nivel del continente americano. Eso en función de las actividades. Vamos a continuar, vamos a ver un poco más en función del el transporte y vamos a hablar un poquito acerca del transporte terrestre. Vamos a iniciar compartiendo, vamos a iniciar hablando sobre el transporte terrestre, cuáles son las características, es fundamental. Si no hubiera el transporte terrestre para las personas que no tenemos vehículo, para las personas que no podemos adquirir un vehículo, fuera difícil podernos transportar desde nuestra casa, nuestro lugar de trabajo y viceversa, o irnos a algún sector a hacer algún trámite. Desde la invención de los medios de transporte terrestre, lo que se ha buscado es la comodidad y la puntualidad en cada uno de los ciudadanos. Los diferentes medios de transporte, especialmente los urbanos, son los que nos permiten trasladarnos desde un punto de una ciudad hacia otro. Igual los taxis nos permiten transportarnos de igual manera dentro de la arteria de nuestras ciudades. Existen dentro las características dentro de nuestro país, los medios de transporte o las características de los medios de transporte interparroquial, intraprovincial y interprovincial. Cada uno tiene su accionar, cada uno tiene su estructura de trabajo, tienen su sector de trabajo. Obviamente, cada uno comunica, cada uno permite el flujo de personas, el flujo de mercadería desde un sector hacia otro. Es de fundamental importancia, especialmente para el desarrollo de la economía. Y vamos a ver qué es el transporte terrestre. Tenemos que conceptualizar qué es el transporte terrestre, por qué es importante el desarrollo del transporte terrestre. El transporte terrestre es el conjunto de los medios de transporte que operan mediante vehículos terrestres, o sea, vehículos que se desplazan sobre la superficie sólida de la Tierra. La mayoría de ellos involucran vehículos dotados de ruedas, ya sea que se desplacen sobre rieles o también o libremente sobre la superficie. Los vehículos para el transporte terrestre pueden ser muy diversos en su sistema de locomoción, su capacidad de transporte o la naturaleza de su cargamento. A grandes rasgos podríamos clasificar a los medios de transporte terrestre en los siguientes. Los vehículos motorizados, los vehículos sobre rieles y los vehículos de tracción a sangre que se les considera a nivel internacional. En cuanto a los vehículos motorizados, o sea, aquellos que poseen un motor generalmente de combustión interna a base de combustibles fósiles, esto es gasolina, gas natural, cualquier otro derivado de petróleo, puede ser de carga, camionetas, camiones o de pasajeros, automóviles, autobuses, motocicletas, entre otros.
En cuanto a los vehículos sobre rieles, pues estos son motorizados o eléctricos, incapaces de desplazarse por fuera del camino trazado por las vías, generalmente son de tipo masivo y pueden llevar cargamento y pasajeros a la vez, tales como los trenes, las tranvías o los metros. Por ejemplo, el tranvía, uno de los más grandes tenemos en la, más importante que obviamente invirtió, es la ciudad de Cuenca. En Cuenca nosotros podemos ver este proceso de tranvía. El metro, ahora que está funcionando, y el famoso metro de Quito. Los trenes que también están regresando, gracias a Dios, se les está volviendo a reincorporar, están rehabilitándole todos los procesos en relación al tren de nuestro Ecuador. Y los vehículos de tracción humana o tracción animal, que es, o lo que se le conoce de tracción a sangre, es decir, impulsados por animales o por el esfuerzo humano, como bicicletas, carretas, entre otras. A estos, en la actualidad, hay que sumarlos. No le han colocado aquí, no está actualizada la información. También existen en la actualidad los vehículos eléctricos, los vehículos que utilizan la energía eléctrica. Hoy en día, justamente estamos llegando a nivel global al, al tope final en relación a la producción de petróleo. Va a llegar un momento que nosotros tenemos que dejar el vehículo impulsado por un motor a combustión interna. Eso quiere decir un motor que obviamente utilice algún tipo de combustible fósil que le permita movilizarse. Está la mayoría de ellos en la actualidad, está especialmente en Europa, están desarrollando ya una serie de vehículos los cuales utilizan energía eléctrica. Dentro de ellos, la más importante, la que ha impulsado, es Tesla, luego le sigue Renault, luego le sigue Nissan, poco, hoy en día está también un poco Toyota, la Ford, están ingresando ya con vehículos eléctricos o vehículos híbridos que nosotros ya lo hemos tenido anteriormente. En cuanto a la historia y evolución del transporte terrestre, la historia del transporte terrestre tiene orígenes inciertos, pero nace de la necesidad de desplazar a las personas y a los bienes de manera más masiva, a lo largo de mayores distancias y o mayores velocidades de lo que puede hacerse a pie o a tracción animal o a tracción humana. En ese sentido, las primeras versiones de este transporte tenían que ver con animales, camellos, caballos, burros, vacas, llamas, entre otros animales. Cualquier animal lo suficientemente robusto como para llevar en sus hombros a un ser humano o para tirar de una carreta era ideal. Obviamente para ello la invención de la rueda fue un antecedente clave. Si no se hubiese desarrollado la rueda, prácticamente no se hubiese podido desarrollar ningún tipo de vehículos. Los grandes imperios y civilizaciones de la antigüedad se procuraron siempre buenos medios de comunicación, como extensas redes de carreteras, por ejemplo, fueron necesarias el control interno del Imperio Romano, por ejemplo, en cuanto a la evolución de todos estos medios de comunicación. Hoy aún estas conexiones son necesarias para el desarrollo de las naciones contemporáneas, ya que con carreteras transitables y vías ferroviarias es posible hacer circular mercancía, herramientas, materiales, personas hacia donde se necesiten, algo clave en la supervivencia del comercio. Todos estos medios de comunicación, todos estos medios de transporte siempre están orientados y dirigidos hacia la comercialización. Este panorama cambió drásticamente con la revolución industrial del siglo XVIII y XIX, especialmente en la invención de la máquina de vapor. El ferrocarril se impulsó como símbolo de progreso, ya que permitió el traslado rápido y masivo a lo largo de enormes distancias. Así las vías ferroviarias unificaron países extensos como Estados Unidos, Argentina, México o Rusia. A finales del siglo XIX surgieron nuevos mecanismos para el transporte gracias al descubrimiento del petróleo y de sus derivados refinados como la gasolina. Así, por ejemplo, se inventó el motor de combustión interna. En consecuencia, toda la nueva generación de vehículos nació a lo largo del siglo XX para uso de personas, masivo e incluso bélico. Ya en el siglo XXI, las nuevas tecnologías y la revolución digital de finales de siglo permitieron el surgimiento de formas más refinadas de transporte terrestre, como trenes subterráneos y trenes de alta velocidad que tienen en las grandes ciudades.
Esto como una pequeña historia en cuanto a la evolución del transporte terrestre hasta la actualidad. Todos los medios de transporte que nosotros tenemos, los que nosotros disfrutamos hasta nuestros días. Estos son los temas y en función de ellos es la tarea que ustedes tienen para la presente semana. Hemos llegado ya a la parte final de nuestra clase. Les deseo todo la suerte del mundo en el desarrollo de las actividades. Una excelente noche de descanso y un excelente resto de semana. Nos estaríamos viendo hasta la próxima clase. Señoras y señores, que tengan una muy buena noche. Gracias, Liz. Gracias, Liz. Gracias, Liz. Gracias, Liz. Igualmente. Gracias, Lice. Gracias.